Buenos días a todos. Ahora sí vamos a iniciar nuestro espacio, nuestra capacitación, ciclo de vida del colaborador. Muchísimas gracias por conectarse todos hoy con nosotros. Me presento, mi nombre es Ana María Gómez, yo soy analista de marketing aquí en Global Gap y voy a ser su moderadora el día de hoy. Para quienes todavía no nos conocen, nosotros somos Global Gap, somos asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias y contamos con más de 14 años de experiencia en el mercado. Ofrecemos soluciones en gestiones de impuestos, outsourcing BPO, auditoría y consultoría. Como primer momento les voy a presentar a nuestras conferencistas el día de hoy. Hoy nos encontramos con Lady Álvarez. Ella es psicóloga organizacional y es máster en recursos humanos y gestión del conocimiento y además es nuestra líder de recursos humanos. Y por otro lado les voy a presentar a Liliana Torres. Ella es contadora pública, es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y además también es nuestra directora de nómina. Un gusto estar con ustedes hoy, Lady y Liliana. Bueno, un pequeño recordatorio. Los invitamos a todos a unirse al chat, a nuestro canal de WhatsApp. Les voy a dejar el link en el chat para que puedan darle clic, ya que por ahí vamos a estar enviando todas las memorias de este encuentro. Y recordarles que los últimos 10 minutos serán como para todas las preguntas que tengan. Las pueden ir dejando en el chat y yo voy a estar muy pendiente de leérselas a las conferencistas. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están? Gracias, Ana. Un gusto saludarte y muchas gracias por el espacio. Y un gusto Hola Ana, saludarte hola también, Lady. Liliana. Gracias, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poco de nuestra experiencia en los temas de recursos humanos. Pero bienvenidas. El público es todo suyo. Adelante. Gracias. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Antes de iniciar, pues quiero decirles que al final les vamos a tener una sorpresa. Es una herramienta que diseñamos para hacer un autodiagnóstico del cumplimiento normativo laboral en las empresas. Entonces, al final les vamos a mostrar esta herramienta que la vamos a dejar abierta durante un tiempo para que puedan ustedes como empresas hacer su propio autodiagnóstico, identificar qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas nos faltan o qué cosas no sabíamos que nos hacían falta en su sistema de recursos humanos y de nómina de la empresa. Entonces, ahora sí, dando inicio con nuestra charla, el tema de hoy es ciclo de vida del colaborador. Como objetivo, pues queremos que se comprenda el ciclo de vida del colaborador como un proceso estratégico que permite desarrollar, atraer, fidelizar y desvincular al talento de manera positiva, alineando cada etapa con los objetivos organizacionales y fortaleciendo la experiencia del colaborador. Estas etapas son el etapa del antes, el durante y el después, porque durante todo este recorrido pasan cosas y genera impacto en los colaboradores. Como objetivos específicos, pues es que comprendamos estas diferentes etapas, que identifiquemos unas buenas prácticas de atracción, vinculación y desarrollo, que podamos fortalecer la experiencia del colaborador mediante una gestión humana y alinear la gestión del talento con los objetivos organizacionales para que podamos impulsar mejores resultados. Entonces, nuestra primera etapa es antes de ingresar. Entonces, bueno, antes de iniciar con esta primera etapa de antes del ingreso, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos y es qué es el ciclo de vida del colaborador o Employee Life Cycle, que es el conjunto de experiencias que vive una persona antes de ingresar y hasta después de abandonar la desvinculación, porque cada interacción genera emociones y esas emociones determinan el rumbo de la relación laboral. Entonces acá es muy importante también el después, porque a veces atraemos a la persona como con bombos y platillos, pero la forma en la que se va o la que hacemos su experiencia de retiro no es la más adecuada y esto también genera un impacto en la persona y pues al final la persona que se va de la organización también refleja un poco cómo es nuestra cultura. Entonces, las emociones vividas en cada una de estas etapas determinan el compromiso, la productividad, la permanencia, la recomendación y la reputación de la empresa. Entonces, el primer contacto con la persona genera una marca empleadora hasta la despedida. Entonces, la persona, si dure 2 meses, va construyendo una historia emocional sobre su paso por la empresa y esa historia es la que se recuerda y se comparte. Entonces, acá voy a hablarles de un concepto que se llama seguridad psicológica y es algo
que se cultiva en los colaboradores en su transcurso y paso por la empresa. Y es esa creencia compartida de que un entorno de trabajo es seguro para tomar riesgos interpersonales, que permite a las personas expresar ideas, hacer preguntas, admitir errores y señalar los problemas sin temor al castigo, la humillación o represalias negativas. Y eso uno ya se da cuenta desde el momento de la inducción corporativa, que de pronto uno va a la empresa y escucha por allá al jefe gritar a alguien o nota el ambiente tenso, entonces uno ya va diciendo apenas entra, uy, no, yo como que mejor no digo nada, o aquí el ambiente es como pesado, todas esas cosas van generando huellas emocionales y psicológicas en la persona y construyen esa seguridad psicológica positiva, o más bien hace que las personas sean un poco más resistentes a hablar. Entonces, en temas de esta seguridad, no es amabilidad, sino es poder debatir con franqueza, honestidad y no evitar el conflicto, ni siempre ser suave, que uno se sienta en confianza de poder decir lo que siente, lo que piensa. Eso no quiere decir que quite responsabilidad. Si yo digo algo que va en contra de las políticas corporativas o que afecta a la vulnerabilidad o los límites del otro, pues requiere un proceso diferente, una comunicación diferente. Y bueno, esta seguridad psicológica es el motor principal para el alto desempeño y la innovación en los equipos del trabajo. Entonces ahora les voy a hablar de otro concepto que se llama la regla del peak end o la regla del pico final, que es un atajo mental o un sesgo cognitivo por el cual las personas juzgan una experiencia basándose casi que por completo en cómo se sintieron en su mayor momento de intensidad emocional, un pico y el final. Entonces, por ejemplo, eh, el pico puede ser algo positivo que se vivió, no sé, una celebración de cumpleaños y el final que terminó esa celebración de cumpleaños y nos llamó la atención porque alguien dijo un chiste. Y entonces ese pico y ese final determina al final cómo va a ser la experiencia y usualmente nos acordamos más de lo negativo que de lo positivo durante la experiencia. Ah, sí, esa vez partimos la torta, la pasamos muy chévere, pero nos engañaron feo. Entonces ahora ya uno empieza a generar conexiones y a asociar de que cuando hay un momento de felicidad, luego pues entonces viene algo negativo. O por ejemplo, un piquete puede ser que, no sé, les dimos a todos espacio para que echaran chisme y luego al final no les informamos y les decimos no. Como les dimos el espacio para echar chisme, entonces ahora tienen que trabajar tantas horas extras. Como fue algo que no se negoció, sino que las personas asumieron que tenían esa disponibilidad para echar chisme, pues al final ese pico emocional que tuvieron que echar chisme, pues se vuelve algo negativo porque al final tuvieron que trabajar horas extras. Por eso, un excelente proceso de ingreso puede ser olvidado si la salida fue traumática. Esto en cosas emocionales, cosas cotidianas o ingreso y salida del personal del momento del recibimiento al momento de desvinculación. Dentro de esas etapas también em, del pick-up hay varias cosas en la mitad, en el ingreso y en la salida del personal. Una es la inclusión, que es el sentirse aceptado, valorado dentro del grupo. Está el aprendizaje, que es tener la libertad de preguntar, la contribución, que también es la libertad y la sensación de poder aportar ideas y sugerencias de forma activa, y los desafíos, que también es atreverse a cuestionar o a proponer cosas sin miedo a las decisiones o a la autoridad por expresar ello. ¿Cómo sería un ciclo de vida ideal en una empresa? Entonces, el inicial es el antes, que es la marca empleadora, la adaptación, el desempeño, el desarrollo, la promoción, la fidelización, la salida y en algunos casos el reingreso si la empresa tiene políticas o admite el reingreso de colaboradores. Entonces, para cada una de estas etapas es importante hacerse estas preguntas y es, ¿qué siente el colaborador? ¿Qué sintió cuando vio la oferta laboral que lo motivó a postularse a mi vacante? ¿Qué hace recursos humanos? ¿Cómo es la llamada? ¿Cómo es el contacto? Esto desde el antes. O en el ingreso, ¿cómo se sintió en el ingreso? O en el periodo de adaptación, ¿cómo se sintió? ¿Qué hizo recursos humanos para que se sintiera adaptado? En el desempeño, ¿cómo se sintió cuando le hicieron la evaluación?
qué hizo Recursos Humanos o qué hizo la empresa para que la persona se motive a tener un mejor desempeño. Y así sucesivamente en cada etapa. También acá no es un rol de solo recursos humanos, sino también del rol del líder, que es el que hace el acompañamiento y el que está ahí como em, impulsando al equipo a que haga mejor su trabajo, a que crezca, a que se desarrolle, a integrarlo con el equipo, a asignarle actividades. También es muy importante que en estas etapas incluyamos indicadores. De pronto, ¿qué indicadores medimos? En el antes, ¿cuántas personas seleccionamos y cuántas personas decidieron no continuar con el proceso de selección? ¿Cuáles son los riesgos que hay durante ese proceso de contratación? ¿O cuáles son los riesgos de lo que voy a evaluar en su desempeño? ¿O cuáles son los riesgos de que yo haga la promoción a ese colaborador? ¿Y qué innovación de pronto podría implementar en esto? No, es que el proceso de selección es demasiado lento, se demoró un mes y cuando llamé al colaborador, a pesar de que le interesaba mucho mi oferta, pues se fue con otra empresa porque se demoró menos tiempo. ¿Cómo puedo hacer que sea más ágil ese proceso de selección? Y bueno, esto para cada etapa. Es importante hacerse esas preguntas. Bueno, antes de ingresar, hay un concepto que se llama la marca empleadora. Y es como estoy vendiendo básicamente en la empresa a los colaboradores afuera. Entonces acá es donde tenemos que transmitirle a las personas cómo es la cultura de la empresa, qué es lo que vivimos en el día a día, en qué estamos trabajando, que alguien mire la empresa, entre al LinkedIn o entre a las redes sociales o a la página y diga, yo quiero trabajar ahí. Cuando uno está buscando trabajo, usualmente uno lo que hace es de una vez mirar la página de la empresa y mirar y se va de una vez a la parte de los beneficios a ver cuáles son los beneficios. Ah, tiene modelo híbrido, entonces uno tiene ahí un checklist mental de qué cosas necesita y la mayoría de, mm, de beneficios tienden a ser atractivos y generar marca empleadora. La reputación que se ha construido en la empresa, entonces, por ejemplo, cuando uno se postula a una vacante en CompuTrabajo, hay a veces comentarios de las personas que han trabajado ahí o que se postularon y dicen, no, el proceso de selección es larguísimo o es excelente, el mejor lugar para trabajar. Y uno con base en eso también toma decisiones y eso está generando marca empleadora. Cómo es la página de búsqueda de empleo, cómo es la experiencia del candidato, si lo dejo en visto o si no le respondo, o si le respondo por allá cada año, em, si me están refiriendo a la empresa, y todo eso empieza a generar cosas en la cabeza de la persona que conforman su experiencia de trabajador. La Employee Value Propositions, que es el conjunto de beneficios que ofrece una compañía a la persona en torno a su trabajo, que puede ser la compensación, los beneficios no monetarios, las oportunidades de crecimiento, así como un buen ambiente laboral. Entonces, la propuesta de valor es súper clave para comunicar de forma clara qué es lo que ofrece la compañía a los candidatos y forma parte de la atracción del talento. Y esto es crítico para atraer un talento adecuado. Muchas veces hay personas que dicen, no, esta empresa no tiene publicados sus beneficios por ningún lado, pues no me interesa. O listo, el salario es bajito, pero tienen modelo híbrido, acepto. O no, no tienen modelo híbrido y el salario es promedio, pero tienen oportunidades de hacer plan carrera. Y ahí empiezan a tomar decisiones sobre si deseo trabajar en la empresa o no deseo trabajar en la empresa. Entonces, un error frecuente es que decimos, bueno, lo importante es contratar. Entonces, mandamos la pieza o la publicación de la vacante, pero como que no analizamos qué personas estamos buscando. Queremos buscar personas innovadoras, queremos que la empresa sea atractiva, que miren mi vacante y que ni siquiera lo piensen, sino que se postulen porque acá damos una buena experiencia. La realidad es que nosotros, como contratamos, determina el compromiso futuro. También la persona en ese momento de atracción también sabe como, bueno, voy a estar ahí como escampadero, que a veces es como la palabra coloquial, a ver si quiero continuar ahí o no. Definitivamente voy a quedarme a ver hasta que me aburra. También pasan y esas afirmaciones uno las escucha. Y eso viene desde el momento de atracción y desde cómo estamos vendiendo la empresa y qué estamos haciendo realmente internamente. No es como venderla y pintarla como la empresa maravilla y que al final del día miremos si pues esos beneficios realmente no existen. Acá, esta es una actividad para que ustedes allá internamente en su cuaderno de sus anotaciones
se hagan estas preguntas o miren estas afirmaciones para ver cómo están posicionando su empresa y su marca empleadora. Entonces, ahí hagan introspección sobre las vacantes que publicamos son atractivas. Sí, no, o sí, son atractivas, pero podrían ser mejor. Respondemos siempre al candidato. A veces, pues también sabemos que las personas de recursos humanos estamos full de trabajo, pero pues a veces ahorita te respondo o ir dejando correos de seguimiento también puede funcionar si no podemos estar todo el tiempo contestando. La entrevista transmite la cultura. Solamente nos enfocamos en preguntas técnicas y a saber si sabe si cumple con el perfil o realmente en la entrevista le decimos, mira, esta es la empresa, esto hacemos nosotros, nos gusta así, esta es nuestra proyección, ahora ven te entrevisto. ¿Cómo estamos haciendo la entrevista? Hay una retroalimentación, tenemos un proceso de bienvenida o simplemente la persona llega y la sentamos de una vez a, a que empiece a trabajar y a que haga la inducción. O la ingresamos, le tenemos su kit de bienvenida con anticipación, que llega y la persona ya sabe cuál es su puesto de trabajo o se queda por ahí sentada un rato em, mientras tenemos tiempo para prestarle atención. Se conocen los atributos que diferencian a la empresa como empleador. Las empresas le están transmitiendo a las personas cuál es el diferencial. A veces uno escucha a las personas cuando les preguntan y pues saben qué hace la empresa y a qué se dedica, pero no saben cuáles son los valores, de pronto no conocen la misión, no se conocen todos los beneficios. Y eso es lo otro, se transmiten todos los beneficios de la organización. De pronto hay unos beneficios que sí son internos y uno dice, bueno, eso los compartimos en la inducción, pero pues hay unos que generan atracción y son los que van a generar más enganche y van a hacer que seamos un poco más visibles para más candidatos y que también nos recomienden para que se postulen en esas vacantes. Entonces, bueno, con base en esta auditoría que acaba de hacer cada uno, identificaron que la página y las redes sociales de la empresa reflejan la cultura. Son atractivas las vacantes para los candidatos, las páginas y las redes sociales. Las personas que trabajan en sus empresas conocen los valores. Entonces ahí les dejo para que hagan esa introspección. Ahora venimos con la segunda etapa y es la vinculación. Y es que el momento más crítico o uno de los momentos más críticos en la etapa de vinculación es el onboarding. Entonces, el onboarding o la inducción no dura un día, dura de 30 a 90 días más o menos porque es todo el proceso de adaptación de la persona que viene del pre-onboarding, la inducción, el entrenamiento, la adaptación, la mentoría y el seguimiento. La evaluación del periodo de prueba, ya cuando ya la persona está lista para asumir el rol, porque ya le enseñamos todos los procedimientos de la empresa y cómo trabajamos acá. Listo, ¿qué esperamos de ti? Todo eso se le está transmitiendo en ese proceso de onboarding que dura de esos 30 o 90 días. Entonces, la idea es que cuando una persona entra a la organización, lo que necesita sentir es, uno, seguridad, dos, claridad, pertenencia y competencia. Entonces, acá hay un pequeño checklist de qué debería cubrir el onboarding de recursos humanos versus los líderes. Entonces, de recursos humanos, la bienvenida, y cómo estamos haciendo la bienvenida, tenemos kit de bienvenida, cómo estamos presentando la cultura, los valores, los beneficios, las políticas, los reglamentos y los canales de apoyo. Esas son cosas que sí o sí tiene que decir recursos humanos el día uno. ¿Qué debe decir el jefe directo? Pues lo que debería hacer es presentar al equipo, explicar el propósito del cargo, cuáles son las funciones, cuáles son los objetivos, los indicadores, expectativas de desempeño y el plan de trabajo de las primeras semanas. Aquí a veces cometemos errores y es que asumimos como jefes que pues como la persona estudió, no sé, recursos humanos, entonces pues ya debería saber cómo se hace. Entonces mira, léete el procedimiento y estas son las claves y ya empiezas a hacer tus afiliaciones o empiezas a hacer la nómina. Y no, esto también genera un impacto y una huella psicológica y afecta ese contrato de seguridad psicológica que se genera desde el momento uno. Usualmente los líderes no tienen 100% del tiempo para dedicarnos durante el proceso de inducción.
Entonces es importante que se asigne un compañero guía o una persona que sepa y que pueda acompañar a la persona en su adaptación, que la persona no se sienta como que no tiene a quién preguntarle. Y ese compañero guía es súper clave, que usualmente es otro líder o alguien que lleva muchos años en la empresa y conoce cómo se hacen las cosas, que conoce el funcionamiento y que puede responder preguntas rápidas en el caso de que el líder no lo logre hacer. Y viene la parte de TI, que también es entrega y configura los equipos, crea los accesos a las plataformas, verifica que las cosas funcionen bien, brinda recomendaciones básicas de seguridad informática. Esto es el proceso de inducción, únicamente en esos 30 90 días. Si tenemos más procesos, pues habrá que hacer una inducción al sistema de gestión de calidad. Si tenemos sistema de gestión de calidad, cómo se codifica. Por normatividad tenemos pues que hacer la inducción de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los riesgos a los que estás expuesto en tu trabajo? ¿Cuál es la ruta de emergencias? O si tenemos área de marketing, cómo vas a ayudarnos en el tema de marketing y así con cada proceso que tengamos en la organización para que la persona se permee la cultura de la empresa y pues esté inmersa en todo lo que es la organización y genere una seguridad psicológica positiva. Hay unos momentos de verdad en este proceso del durante. Y es el primer día, el primer jefe, el primer error, el primer reconocimiento, el primer ascenso y la primera evaluación. Entonces, el primer día ya me dejó un impacto. El primer jefe, si ese día lo cogí de malas pulgas y estaba enojado, me respondió feo porque le pregunté algo, de una vez la persona ya empieza a tener un poco de resistencia con el jefe o a pensar que tal vez no es una persona en la que se pueda apoyar. Si me equivoqué, cómo fue el disciplinario, la sanción o cómo abordaron esos errores los jefes conmigo, genera huellas psicológicas. Ese primer reconocimiento a veces para nosotros no lo vemos tan relevante como empleadores, como pues la persona sabe que es buena y se lo decimos, pero es diferente decirle a alguien, ay, ven, gracias por ayudarme, que tú eres bueno, a poner una publicación en la cartelera y decir, miren, esta persona es excelente, este mes logró tal cosa. Eso genera emociones positivas que fortalecen la sensación de seguridad y permanencia en la empresa. También el primer ascenso y la primera evaluación. ¿Cuáles son algunos errores que pasan durante ese proceso de onboarding? El más común es que el día uno no hay agenda, que la persona no sabe qué se espera de él, lo que llega y bueno, quédate ahí sentado un ratico y ya te prestamos atención. Eso es un error demasiado común que he visto. Dos, que el líder está demasiado ocupado para acompañar el primer día, entonces acabó la reunión con recursos humanos y luego llegó el momento del líder y pues la persona se quedó ahí, se le acabó la jornada y no hizo nada, fue allá simplemente asistir a la empresa a recoger el computador. Otro error es que los accesos a los sistemas no están listos y el colaborador debe esperar horas para empezar a trabajar. Entonces, es importante que para que ese momento de verdad sea positivo, pues si sabemos que mañana ingresa alguien o pasado mañana, tengamos preparado todas las herramientas, todos los equipos y todos los accesos de modo que la persona no va a esperar todo el día para poder empezar a hacer algo porque no tenemos todo listo. Un proceso de inducción sin estructura, planeación y sobrecarga de información, que no tengamos de pronto la presentación de diapositiva lista o el video, que no sepamos ni por dónde empezar, pues de una vez la huella que deja es de desorganización. Y asimismo uno dice, bueno, si así es el desayuno, ¿cómo será el resto? Y el colaborador no tiene a quien hacer preguntas informales, por ejemplo, que le da miedo, le da pena preguntar dónde está el baño, dónde está el agua o así preguntas que tal vez no tienen que ver con lo laboral, pero por la seguridad que le generamos en ese momento de ingreso, pues le da miedo o no sabe a quién preguntarle. Ya después de que viene la inducción, viene el momento de la gestión del desempeño, que la gestión del desempeño se mide incluso desde el periodo de prueba, porque pues uno hace la evaluación del periodo de prueba. Entonces, en esa evaluación de desempeño es muy importante que tengamos objetivos claros, medibles y compartidos desde el inicio del ciclo para que la persona sepa qué es lo que se le va a evaluar. Que hagamos un reconocimiento y visibilicemos el esfuerzo y los logros de la persona de forma genuina, que tengamos conversaciones de desarrollo. La gestión del desempeño no es en el momento en el que se evalúa, sino viene durante todo el ciclo de vida del colaborador, ese feedback y esa retroalimentación sobre cómo lo vemos,
cómo nos ha parecido su trabajo, qué expectativas tenemos en el equipo y brindar el feedback de forma oportuna, específica y bidireccional, que tanto el líder tenga la posibilidad y la seguridad de sentarse con la persona a darle feedback positivo o de oportunidades de mejora, así como el colaborador sienta esa seguridad para sentarse con su líder y decirle, ven, yo me senté así, me gustaría que hiciéramos esto de esta manera. Y a veces nos pasa mucho con el feedback, que a veces como porque no queremos ser confrontativos o no queremos hacer sentir mal al otro, pues nos tragamos las cosas y luego llega un punto en el que explotamos y simplemente o no tomamos las cosas de forma adecuada, no utilizamos las palabras correctas, o hay personas que dicen, no, yo renuncio, nunca levantó la mano, simplemente decidió tomar esa decisión. Y pues el coaching es el acompañamiento que impulsa el desarrollo de talento. También la idea es que durante este proceso de gestión del desempeño y desarrollo de las personas todo el tiempo les estemos impulsando a que mejoren algunas habilidades para que puedan ascender al interior de la organización. Y aquí venimos con un tema que nos va a, a explicar mejor Liliana sobre el tema de desarrollo, promoción y movilidad, que tiene que ver con los planes de carrera, los planes de sucesión, la movilidad horizontal, la vertical, el mentoring, coaching, upskilling, reskilling y el aprendizaje continuo. Entonces, esto a veces retiene más que el salario a corto plazo. Entonces, te doy la palabra, Liliana. Listo, Lady, muchas gracias por toda tu información, todos los temas, como siempre, muy importantes en este momento. Voy a continuar con la presentación. Allí ven mi pantalla, que pues es lo que ya nos estaba mencionando Lady, con el tema de desarrollo, promoción y movilidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos toda la parte, digamos, de un plan estructurado para que las personas que se encuentran vinculadas a nuestra compañía tengan esa oportunidad de crecimiento, tengan esa posibilidad de establecer cómo va a ser digamos que su paso por la compañía no sea por un corto periodo, sino que a futuro pues quiera mantenerse dentro de la compañía y quiera aportar. Esto pues yo lo llamo es como el sentido de pertenencia que se crea hacia los empleados, ¿verdad? Hay algunos empleados que se sienten tan motivados dentro de la compañía y con tantas posibilidades de crecimiento que pues les gusta mantenerse dentro de la compañía, les gusta aportar, les gusta dar un poco más dentro de su propio trabajo. Entonces, toda esta parte es muy importante para que las personas se puedan mantener. Tenemos el tema de los planes de carrera, que es estructurar como una posibilidad de que las personas puedan desarrollar otras habilidades, de que las personas puedan tener un crecimiento profesional. Dentro de las compañías, pues no es solamente el tema de hacer cosas, sino que también es el aprendizaje de las personas. Muchas veces las personas llegan a las compañías con un conocimiento básico de la actividad, pero dentro de la misma compañía ven que pueden explotar o traer conocimiento previo de otras actividades. De esa forma se pueden desarrollar de una mejor forma dentro de la compañía. Tenemos los planes de sucesión, que es establecer en qué medida yo necesito hacer un cambio dentro de mi personal y puedo de pronto que sea una persona de la misma empresa quien realice este proceso, quien tome ese cargo y quien pueda continuar con todo. Estos puntos que vemos acá, pues voy a ir desarrollándolos dentro de la conversación para que podamos ir mirando todo el tema del plan de desarrollo, todo el tema de movilidad, todo el tema, porque pues hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta cuando la persona está vinculada a la compañía y en qué medida la empresa quiere crecer. En la medida en que mis colaboradores crecen profesionalmente, pues la empresa va a tener la posibilidad de ofrecer nuevos servicios y de crecer también la compañía. Ay, qué pena. Perdón, que se me movió acá. Entonces, tenemos el tema de la compensación total, digamos que no es solo el tema del salario de las personas.
La compensación es establecer también con claridad cuáles son los beneficios que tienen mis empleados. Para todo este tema de los beneficios es muy importante revisar antes, pues la parte legal, que estemos cumpliendo con todos los acuerdos, que no vayamos a excedernos, digamos, dentro de la ley. Sin embargo, el Código del Trabajo, pues nos permite, digamos, tener unos acuerdos con los empleados y que sean unos beneficios también, digamos que con las últimas normatividades, con las últimas reformas que han habido, también han permitido a la empresa que haya unos beneficios que no sean un ingreso para la persona, sino que la empresa los pueda pagar directamente, como en temas de educación, como en otros aspectos que de pronto se puedan considerar, como en un pago en especie, como algunos aportes que se puedan realizar. Es importante tener en cuenta que para las personas es muy significativo el tema del salario emocional. ¿A qué hace referencia este salario? Es todos esos beneficios y todo ese ambiente laboral que ya pues Lady nos comentaba con respecto a cómo se ve la compañía cuando una persona llega a una oficina, cuando llega a un espacio donde hay interacción de varias personas. Entonces, todo esto atrae o desmotiva a una persona de vincularse a una empresa. Este tipo de procesos, pues también tenemos que tener precaución de un manejo adecuado para que las personas se sientan motivadas y quieran continuar en la compañía. Tenemos los temas de reconocimiento que ya nos hablaba Lady también y pues que también vamos a ir avanzando, digamos, dentro de esta charla. Tenemos el desarrollo de las personas. No todo el desarrollo no todo, digamos que es simplemente aprendizaje en una institución. El desarrollo de una persona es en el día a día, es cómo aprende, cómo se le retroalimenta toda la información que recibe. No es simplemente delegar tareas, no es simplemente que haga una actividad, sino que esa persona pueda ir avanzando, digamos, dentro de su conocimiento, permitirle también que, digamos, que explore otras áreas dentro de la compañía. Por ejemplo, nosotros pues tenemos varias secciones dentro de la contabilidad, digamos, tenemos una parte que es auditoría, otra parte que es revisoría, otra parte que es la nómina, como permitirle a esa persona de pronto en algún momento experimentar como los procesos que se hacen en las otras áreas, porque muchas veces tenemos una idea de nuestra profesión y de lo que queremos, pero hay otros sectores donde de pronto también podemos hacer aportes y donde nos va a permitir realizar otras actividades. Aquí tenemos el tema del 70-20-10, que pues la idea es que la mayor parte sea en proyectos retadores, en oportunidades de aprendizaje y en crecimiento profesional dentro de la compañía. Ya lo demás es impulsar pues ya el desarrollo profesional, digamos, con una institución, pero ustedes saben que los temas académicos son algo muy importante, son unas bases muy importantes para las personas, pero la parte del desarrollo profesional con la experiencia genera un valor agregado a todas las actividades y a todas las empresas para que toda la información se pueda compartir de una forma correcta. Es importante que este modelo de desarrollo no lo invirtamos, entonces hacemos que el 70% sea solo curso y en la parte ya de aprendizaje dentro de la compañía, entonces no demos esa oportunidad de crecimiento para las personas. Siempre tener programas internos, desarrollar muchas actividades, tener mucha información eh, que nos permita que la persona se sienta cómoda y sienta que tiene una posibilidad de no solo encasillarlo en un sitio o en un cargo o en una ocupación, sino que pueda de pronto aprender otras actividades que sean de fortalecimiento, no solo para la compañía y para su desarrollo en el trabajo, sino que a futuro también puede haber otras opciones de vida. Puede ser pues dentro de la misma compañía o en otras compañías. Esto también es una responsabilidad, digamos, de las empresas.
Cuando una persona, digamos, recibe una capacitación, por ejemplo, si tenemos un auxiliar administrativo, pero que adicionalmente se le da una capacitación de herramientas digitales, en este momento, pues, por ejemplo, de la IA, es algo que va a fortalecer y que esa persona va a sentir que necesita o que quiere implementar y de pronto va a traer nuevas propuestas para la compañía. Ese tipo de cosas pues motivan mucho y permiten el desarrollo mayor para la compañía y para la persona. Dentro del plan de desarrollo individual, pues tenemos 4 pasos fundamentales, que es el tema de establecer un diagnóstico, mirar cómo la persona qué habilidades tiene, qué fortalezas tiene, qué brechas de pronto puede tener para recibir un aprendizaje. El segundo es la meta, que sea una meta que sea específica, que sea alcanzable, que sea algo identificable para la persona y que la empresa también pueda medirla y que tenga un periodo establecido. No podemos poner una meta a 20 años porque pues no sabemos de pronto qué pueda pasar, pero sí podemos de pronto motivar al empleado para que en un corto tiempo de 6 meses, de un año, pueda tener una meta más alta, pero también que sea del gusto del empleado, no porque mi empresa necesita entonces un, un auxiliar específico en nómina, entonces yo voy a encasillarlo y usted tiene que aprender solo nómina. No, o sea, tenemos que ver la posibilidad y brindarle esa posibilidad a los empleados para que puedan escoger algo que les motive y que realmente tenga valor y sea para la compañía de apoyo y de crecimiento dentro de los procesos. Las acciones 70-20 días, que era lo que les mostraba en la diapositiva anterior, es fortalecer sobre todo la parte interna de la compañía. Entonces, en la mayoría de empresas hay personas que llevan mucho más tiempo, que conocen muchas cosas, que de pronto conocen el truquito de muchas veces las máquinas, de los computadores o de un ejercicio simple, pero a veces no hacemos ese traslado de conocimiento, sino que se queda en una persona y esa persona la necesitamos siempre porque es quien tiene ese secreto. Entonces, no es tampoco que la persona tenga que compartir todo su conocimiento, pero sí hay tips que de pronto puede compartir, que puede hacer, que puede permitir que una persona que llegue, digamos que si esta persona que tiene el conocimiento va a tener un ascenso y de pronto va a tener otras actividades, si comparte esa información con una persona de menor nivel, dentro de la compañía, pues va a permitir que haya una transición más organizada y que no se pierda, digamos, ese conocimiento que ya se ha adquirido previamente. Es importante pues también estar haciendo el seguimiento y el seguimiento que sea uno a uno, que yo pueda charlar con ese colaborador, entender, digamos, qué situaciones se le han presentado para el aprendizaje o qué puede ver él desde su cargo que la organización pueda mejorar o que puede ver que de pronto el líder pueda trabajar de otra forma o con algunos clientes. Hay algunos clientes que tienen unas particularidades, que tienen una cantidad de cosas y a veces quien está realizando la tarea todos los días, pues no ve esa oportunidad de pronto mejorar los procesos, porque se acostumbra uno a la cotidianidad. Entonces es brindarle a ese empleado que quiere la oportunidad de implementar nuevos recursos tecnológicos o de conocimiento para poder hacer más efectivo un proceso. Em, Dentro del plan de desarrollo, pues hay que hacerlo uno a uno y pues hay que establecer el tema con las personas. Debemos tener muy claro qué es lo que le gusta a las personas, hacia dónde quieren desarrollarse, qué cree esa persona que de pronto lo está frenando para poder alcanzar otro nivel, para poder establecer otras habilidades, qué oportunidades quiere tener, qué posibilidades. Todo esto es un crecimiento no solo para el empleado, sino también para la compañía.
y pues brindar ese acompañamiento por parte del líder y por parte de la compañía para que esa persona pueda alcanzar sus metas. Es, digamos, brindar la oportunidad de aprendizaje dentro de su sitio de trabajo, obviamente sin descuidar ningún tipo de obligación, sino buscar esas oportunidades. Hay momentos en los que de pronto nos bloqueamos, en los que tenemos de pronto baches de información. Entonces, otra persona que de pronto nos apoya, nos escucha o de pronto ve con otros ojos la información, nos puede ayudar a desenredar muchos temas. Hay algunos errores que de pronto se cometen y, pues, digamos que a veces son inconscientes dentro de los temas de desarrollo. Entonces, muchas veces por el afán o porque hay una afinidad, digamos, entre 2 personas, a veces se impulsa más a un cierto grupo de personas que a otro. Entonces, esas personas que como que no tienen ese mismo impulso, que no tienen ese mismo plan de desarrollo, pues se genera como una molestia, se genera como, pues, una incomodidad, porque sienten que siempre son las mismas personas a las que les brindan la oportunidad, los que tienen los beneficios, los que pueden aprender, los que pueden estudiar. Entonces, tratar de desligar eso y tratar de buscar una visión adicional para poder establecer ese desarrollo y que no se vea como un favoritismo, sino que se vea la oportunidad para que todas las personas puedan desarrollarse intelectualmente y pues para también para que puedan aportar dentro de la compañía. A veces cuando se hace un feedback, digamos que no es constante, sino que se va como acumulando, como dicen las mamás, entonces se las acumulo y cuando llegue a tantas, entonces ahí viene el castigo porque usted fue repetitivo. Entonces muchas veces pasa eso, la persona comete un error, lo corrige o no lo corrige y sigue avanzando sin tener una retroalimentación clara, sin tener una comunicación específica. Entonces, a muchas veces se está cometiendo un error y uno pues no lo identifica, sino que con el tiempo se da cuenta de que cometió ese error, pero resulta que no se identificó porque no hubo una retroalimentación o porque no hubo una revisión previa. Entonces aquí es muy necesario que todos los procesos que se lleven a cabo se socialicen y no solo con la persona que de pronto se equivocó, sino con los compañeros porque esa visión adicional de los compañeros, de quienes están alrededor, muchas veces eh, a mí me encargan una tarea, entonces yo me dedico solo a mi tarea y solo a lo que tengo que hacer, ¿cierto? Pero resulta que este compañero tiene una tarea similar y se le han presentado algunas situaciones que pues a mí hasta el momento no se me han presentado, pero a él sí. A veces ese aprendizaje y esa reunión, esa retroalimentación entre pares, con los líderes, con todas las personas, es muy importante porque se identifican cosas que puede que a mí no me hayan pasado, pero pueden pasar. O puede que a mí sí me hayan pasado y en ese momento pues también estén pasando con otro compañero. Entonces, toda esa parte de aprendizaje es muy, muy importante para todas las personas. También es importante tener claras, pues, cuáles son mis políticas y hasta dónde puedo prometerle a mis empleados. Yo no puedo prometer, les voy a dar 6 meses de vacaciones, porque pues realmente no es posible, ¿cierto? Entonces, muchas veces dicen, no, es que tenemos una política de vacaciones muy amplia y tenemos una cantidad de cosas, pero resulta que cuando van a ver todas las personas que están vinculadas a la compañía, no han podido salir a vacaciones, no han podido tener un descanso real, digamos, dentro de su trabajo. Eso muchas veces es por planeación, a veces obviamente es porque el trabajo requiere pues que esa persona esté constantemente, pero sí se debe planear y se debe cumplir todo lo que se promete. Tratar de hacerlo al máximo y no prometer cosas que de pronto son muy locas, por decirlo así, que es muy inalcanzable, tanto para la compañía como para los empleados. Entonces, como brindar esa oportunidad de que realmente lo que se promete se cumple. Em, digamos que a veces se establecen una cantidad de actividades para las personas, se le explican unos procesos y la persona siempre está ocupada o siempre recibe muchas tareas, pero
pensamos que pues con eso está adquiriendo conocimiento y entonces ese ya es un plan de desarrollo. No, esto es un proceso diferente, digamos, las actividades que son repetitivas y las tareas que son diarias son diferentes, digamos, a un plan de desarrollo real. Entonces, si usted aprende una tarea específica, digamos que la idea es que la empresa tenga un plan para que usted pueda avanzar en otras actividades y pueda aprender otras cosas dentro de su mismo trabajo. Digamos que el tema de cómo se desempeña actualmente la persona no quiere decir que esa persona vaya a ser mucho mejor de pronto si yo la promuevo a un cargo diferente. Hay que revisar todos los aspectos. El tema de que una persona hoy realice muy bien su trabajo dentro de su rol actual es diferente a que esa persona me vaya a dar la posibilidad o me vaya a dar el mismo cumplimiento en un cargo que requiera más conocimiento o que requiera más dedicación. Entonces hay que mirar todos esos aspectos antes de llegar a promover a una persona. Eh, digamos que el tema de que una persona tenga capacidades para asumir otros roles, pues también debe ser revisado permanentemente, ¿cierto? Y debe haber un proceso para llevar a esa persona a ese nuevo cargo. Entonces, aquí tenemos algunas señales de que se pueden identificar en las personas de que pueden realizar una actividad diferente. Entonces, tengamos en cuenta que la persona actúa o tiene, digamos, como ese gusto por aprender, entonces da un poco más, va un poco más dentro de la compañía, de lo que quiere, de hacia dónde quiere avanzar, tiene un poco más claro lo que quiere hacer, de que maneja situaciones difíciles, que puede de pronto llegar a dar solución, que se atreve también de pronto a tomar decisiones. Obviamente que pues no sean muy relevantes, pero sí de pronto de dar solución inmediata y no esperar hasta que su líder sea quien le dé una solución o que su líder sea quien le, le permita, digamos, hacer alguna actividad. Hay situaciones en el trabajo que requieren una respuesta inmediata y muchas veces se caen negocios o hay fallas, digamos, dentro de los procesos porque esa persona no tomó la decisión en el momento, sino que esperó hasta que otra persona tomara la decisión. Entonces, hay que mirar como todos esos aspectos y analizar a cada una de las personas dentro de su puesto de trabajo e ir mirando qué posibilidades de desarrollo tiene para que pueda seguir creciendo dentro de la misma compañía. Tenemos los procesos, el tema de los pasos de promoción, que pues es muy asociado a lo que ya les he venido contando. La idea es que haya una evaluación previa, entonces revisar que la persona se haya cumplido con su desempeño, que quiera, digamos, em, acceder a ese nuevo cargo, que haya un tema de pronto como de concurso dentro de la misma compañía para que las personas, si hay una vacante, puedan tener la oportunidad de postularse y no simplemente buscar por fuera de la compañía ese recurso que de pronto ya lo tiene y de pronto esa persona que está dentro de la compañía ya ha visto, ya ha conocido, ya ha escuchado y puede desempeñar un cargo de mejor forma. La calibración es establecer entre toda la parte de dirección, entre los líderes, el área de recursos humanos, ver qué ocurre si yo promuevo a una persona, qué puede ocurrir, ver todas las posibilidades de lo que puede pasar cuando hay una promoción de una persona a un cargo diferente. Cuando ya estemos seguros de que esa persona es la que requiero para mi nuevo cargo, entonces ya se notifica la decisión y tiene que ser una conversación entre las personas que sea muy amable. La conversación pues tiene que ser uno a uno, el líder o los líderes, depende si va a cambiar de área, si va a cambiar de líder, si va... Hay que examinar todo esto que es en la parte de la calibración, donde tenemos que tener en cuenta toda la información. Y la parte de la transición, la idea es que si yo promuevo a una persona a otro cargo, yo ya tenga la persona que va a hacer su reemplazo y no que de pronto la persona que estoy promoviendo, entonces va a tener que continuar haciendo tareas del cargo anterior. Entonces,
tener muy clara esa información y hacer una transición muy organizada. Si bien la persona que llega a ocupar el cargo puede apoyarse en la persona que fue promovida, la idea es que la persona que tiene la promoción pues no tenga una sobrecarga en todas sus actividades por de pronto no hacer un proceso organizado dentro de su promoción. Tenemos aquí un caso como para que interactuemos un poquito. Entonces me gustaría, Ana, si se puede, que nos escriban en el chat, digamos, qué opinan las personas de este caso. Tenemos a Laura, que lleva 4 años dentro de la compañía, siempre ha demostrado excelentes resultados, siempre ha estado muy bien, pero nunca ha sido promovida y está pensando en renunciar porque pues con el conocimiento que ya ha adquirido en estos 4 años, ha logrado, digamos, tener unas fortalezas. ¿Qué consideran ustedes o qué harían ustedes en una situación de estas? ¿Considerarían, digamos, como el tema de que Laura se quedara en su cargo y cómo podría, digamos, apoyar? Claro que sí, pueden ir dejando sus respuestas aquí en el chat o si alguno desea y se siente cómodo, podemos también habilitarles el micrófono para que nos den una corta respuesta, levantando la mano. Ok, vamos avanzando y de todas formas, si quieres, revisamos al final, Ana, de acuerdo si hay alguna respuesta a estas preguntas. ¿Qué haría? ¿Cómo evitaría su salida? ¿Y qué plan construiría? Aquí digamos que si una persona ya lleva 4 años, pues pensaría uno que debería haber tenido un plan de desarrollo, ¿verdad? Para que de pronto hubiese tenido una promoción antes. Puede que no en el primer año, porque pues es un tiempo muy corto, laboralmente hablando, em, pero sí de pronto en los tiempos siguientes, ir mirando cuáles son sus habilidades, qué le gusta, hacia dónde quiere enfocarse esta persona, porque pues que haga su trabajo diario muy bien, pues significa que es muy dedicada, pero muchas veces lo que les mencionaba antes se vuelve como una rutina, entonces ya se convierte es como en un proceso mecánico que yo todos los días llego, me siento, abro mi correo, entonces empiezo a leer, empiezo a revisar, empiezo a hacer, pero digamos que no me preocupo por leer un poco más o por prepararme un poco más, sino que estoy ahí como frenada dentro de esas actividades. Entonces, pues lo ideal sería como crear un plan para que Laura pueda mantenerse dentro de la compañía, para que nos pueda continuar aportando dentro de las cosas y pues para que pueda, para evitar un poco su salida, porque ustedes saben que de todas formas cuando hay una salida de personal, pues requiere un proceso adicional que es un costo para la empresa. Lili, en el chat, Lady nos dice que verificar con Laura cuál es su motivación y cómo percibe su crecimiento en el futuro. Ok, Y ese es Vianey, un muy buen apunte. Sigue, Ana. y Vianey dice, con Laura se podría hablar para establecer primero qué cargo tiene, si puede tener una promoción y ver si hay algún cargo que pueda apoyar. Sí, digamos que los dos comentarios son muy acertados y pues el primero, digamos, como el tema de hablar con ella y preguntar cuáles son sus motivos para de pronto la renuncia y mirar pues en qué medida la empresa puede, porque muchas veces digamos que las personas hacen su proceso de salida alterno a su tiempo de trabajo, ¿cierto? Entonces yo estoy trabajando acá, pero pues igual estoy buscando otras oportunidades. Entonces mirar si de pronto ya tiene otra oportunidad, cuáles son las promesas que tiene con esa nueva oportunidad, si de pronto podemos igualarlas o mejorarlas y pues aprovechar, digamos, el conocimiento, porque pues en 4 años de trabajo pues es mucho lo que esa persona ha aprendido de su cargo, de sus actividades, entonces necesitamos que sea algo muy, como tratar de mantenerla dentro de la compañía. Ya pues si es una decisión definitiva, pues también pedir esa retroalimentación, pero pues esa parte ya la vamos a ver ahorita en el tema de la desvinculación. El tema de la salida, así como Lady nos mencionaba que al llegar una persona a la compañía, pues tiene muchas expectativas, tiene muchas cosas, quiere aprender mucho, quiere permanecer, porque pues hoy en día o en muchos casos las personas lo que buscan es una estabilidad dentro de las empresas.
Esta parte de la desvinculación, pues también es muy importante. ¿Por qué? Porque un ex trabajador también puede ser referencia para nuestra empresa. Un ex trabajador también comenta y por lo general, digamos que en las diferentes profesiones uno se encuentra con personas que han de pronto coincidido con uno en un sitio de trabajo, en una empresa. Entonces, ahí es cuando se generan esas conversaciones en donde la persona dice, es que a mí me fue muy bien o es que a mí no me fue bien, a mí no me trataron muy bien. Hay una cantidad de información que es el voz a voz y que así como en los negocios, como en todo en la vida, digamos que muchas veces uno crea imaginarios de acuerdo a lo que comentan las personas. Entonces, siempre tener en cuenta, pues, que la salida de una persona tampoco sea traumática para la empresa, que haya un proceso de organización. Entonces, si la persona quiere desvincularse voluntariamente, digamos que es la primera situación, que la salida es voluntaria, la persona decide irse. Lo primero es acercarse, hacer una entrevista, conocer el motivo real por el cual se quiere ir. Como les digo, de pronto hay unas oportunidades mejores laborales, de pronto hay una inconformidad con la compañía, entonces es muy importante ese hablar con las personas. Evaluar lo que mencionábamos con Laura, por ejemplo, si se requiere o si es posible hacer una contraoferta, eh, y pues revisar muy bien cómo va a ser la transición de ese cargo y quién va a asumir esas responsabilidades. Entonces, para que la persona pueda entregar todo su trabajo, entregar todas sus obligaciones y no sea traumático el relevo dentro de la empresa. Y ahí la otra opción de desvinculación, que es la involuntaria, es cuando la empresa toma la decisión de desvincular a la persona. Es muy importante en este proceso que si es por una evaluación de desempeño, perdón, si es por el desempeño de la persona que se va a dar por terminado el contrato laboral, tenemos que tener todo muy bien documentado, porque en el tema laboral, quien tiene que demostrar por lo general es la empresa. Entonces, en caso de una disputa, en caso de cualquier situación, pues la idea es que esté todo muy alineado, todas las partes, que esté todo muy documentado. Siempre ser muy claro con la persona en los motivos por los cuales se está dando por terminada la relación laboral. Si es por un tema de reestructuración de la empresa, también ser muy transparentes, hablar con claridad, tratar de no generar falsas expectativas dentro de la persona, sino pues ser muy claro pues que no se puede mantener la vinculación. Y pues para el mismo tema de la desvinculación, pues todas las áreas tienen que estar muy conectadas. Entonces, si la gerencia o si la persona, el líder, tomó una determinación o si la gerencia por una reestructuración tomó la decisión de dar por terminado un contrato, pues hay que reunir a los líderes o a las personas encargadas de cada área y establecer cuál va a ser el proceso de salida. De igual forma, si se recibe una carta de renuncia de una persona, hay personas que renuncian el mismo día. Entonces tengo que, ahí sí, digamos que la empresa tiene que correr porque pues hay que recibirle, hay que hacer un proceso de transición diferente. Entonces, todo este manejo es muy importante y siempre estar en constante comunicación las áreas. Necesito, en el momento de desvinculación de una persona, entonces necesito a tecnología, necesito a recursos humanos, necesito al área legal, necesito a contabilidad, que todos tengan el conocimiento para que sea un proceso organizado y que sea favorable para tanto para la persona como para la empresa. Bueno, esto es lo que pues ya en la diapositiva anterior se daba un se, se daban algunos lineamientos, pues este es como complemento de lo mismo, es como el tema de cómo va a ser la logística, de cómo debo prepararme, cómo debo hacer un feedback, por ejemplo, para dar por terminado un contrato. No debo justificar ni tampoco debo entrar a polemizar la decisión de la empresa o la decisión del empleado. Tratar de ser muy cordiales en la conversación y tratar de manejar las cosas de la mejor forma para que todo este proceso sea muy práctico y tampoco no sea un choque, digamos, para las personas. Todos tenemos diferentes sensaciones, como
lo mencionó Lady al comienzo, pues todo genera un impacto dentro de la persona, dentro de su comportamiento, dentro de su prevención incluso, para en todos los procesos. Entonces, siempre cuando se haga una desvinculación o cuando la persona dé por terminado su contrato, pues hacerlo muy respetuosamente, una conversación muy cordial y pues tener todo siempre muy alineado para que todas las partes estén enteradas. Em, pues esto entra dentro de lo que ya he venido hablando, como el tema de ser directo, de hacer una conversación muy clara, de que si es un tema de determinación de contrato, por ejemplo, por desempeño, que para la persona no sea tan sorpresivo, porque muchas veces entonces en las reuniones le decimos, no, estás trabajando muy bien, vamos muy bien, hemos avanzado, hemos alcanzado las metas, pero resulta que de un momento para otro dicen, vamos a dar por terminado su contrato porque usted no está cumpliendo. Entonces ahí pues hay una situación difícil tanto para el empleado y para la compañía, y la imagen de la compañía o de la persona que está dando la noticia pues es difícil, porque por lo general quien hace ese proceso de desvinculación es el área de recursos humanos, pero si no tiene toda la información del líder de esa persona o de todo el proceso que han llevado con esa persona, pues va a ser un choque muy grande para la compañía. Entonces, es importante tratar de que las relaciones terminen de una forma cordial. A veces no es fácil, a veces es más manejable, pero sí que haya una conversación siempre y que para las personas sea como muy claro también el proceso del feedback que se hace a diario, mensual, semanal. Digamos que la persona tenga muy claro de pronto en qué se está equivocando, en qué puede estar fallando y de pronto pueda generar en la decisión de la compañía para una desvinculación. Después de esa conversación, pues hay otros procesos que pues tenemos que tener en cuenta. El tema de la entrevista de salida allí nos permite identificar también de pronto fallas que a veces no tenemos en cuenta y que se están dando dentro de la compañía, no solo por los gerentes, sino también por los líderes de área, por el mismo ambiente de cada una de las áreas. Entonces, es importante tener esa retroalimentación y tratar de que sea lo más honesto todo el proceso para que la persona se sienta cómoda y para que podamos tener una información de valor. Eh, También hacer esa comunicación con los compañeros de trabajo y no dejar como a la imaginación el motivo por el cual salió la persona, sin dar muchas explicaciones, simplemente pues informar que esa persona ya no está laborando por una decisión de la empresa, porque decidió renunciar o por la situación que se haya presentado, pero tratar de no dejar temas como en el aire que den lugar a muchas especulaciones, sino que las personas también del equipo de trabajo no se vayan a sentir como vulnerables o no vayan a sentir como esa presión de que de pronto, así como sacaron a esta persona, entonces a mí también me van a sacar o qué puede pasar o bueno, hay cantidad de situaciones que se presentan y esa especulación pues no es buena para ninguna persona. Y pues la parte de la transición de la información, como lo mencioné antes, a veces se presenta que la persona dice, no, yo renuncio hoy, entonces no nos da lugar a una entrega organizada de todas sus actividades, pero pues sí, como invitar a la persona, venga, necesitamos que nos entreguen, necesitamos que hagamos un proceso, entonces, por favor, ayúdanos con este tiempo, ayúdanos a validar toda esta información. Es muy importante esa comunicación y también que el jefe esté enterado o el líder esté enterado como de los procesos que está realizando cada una de las personas, y ese feedback constante pues nos va a permitir que de pronto al salir esa persona no sea tan traumático el proceso de desvinculación y de recibir pues todo el manejo de las operaciones o los compromisos que tenía esa persona. Eh, digamos que ya es como la parte final de esta capacitación. La idea es que tengamos es que analicemos estas preguntas como para ver cómo es el ciclo de vida de nuestros colaboradores dentro de la compañía,
qué puedo mejorar, cómo está haciendo el proceso de ciclo de vida de mis colaboradores, qué puedo cambiar o qué puedo implementar adicional. Entonces, como ver de pronto dentro de sus compañías, pues en qué parte del ciclo están, y lo mismo que las personas cuando van a ingresar a un trabajo o cuando se van a retirar de un trabajo, tengan muy claros como todas esas posibilidades que tienen y cómo va a ser la terminación de ese contrato laboral. Esta es la herramienta que pues, nos han mencionado al comienzo Ana y Lady para que puedan revisar, hacer como un checklist del cumplimiento del normativo de sus empresas. No sé, Lady o Ana, si quieren adicionar algo. Gracias, Liliana. Pues en este momento vamos a compartirles cómo utilizar la herramienta para que sepan cómo funciona y para qué les puede servir. Entonces, bueno, el enlace los va a llevar a la herramienta. Les voy a compartir pantalla para que conozcan cómo lo pueden visualizar. Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Ya podemos verla. Listo. En Global Gap diseñamos una herramienta para diagnosticar la gestión de talento humano basado en el Código Sustantivo de Trabajo, la Ley 1072 y la reforma laboral. Entonces, esta es una herramienta de autodiagnóstico para que nosotros miremos en todas las actuaciones del área de talento humano y de documentación que se requiere para que estemos bien al día ante una visita del Ministerio de Trabajo, pues estemos protegidos. Entonces, esta herramienta se las compartimos en el enlace que les estaba compartiendo Liliana, y pues la idea es que ustedes intenten hacer su checklist y evaluar si hay un riesgo oculto en la compañía por alguna cosa que no tengamos implementada, un documento que esté desactualizado. Los resultados que ustedes pongan van a ser confidenciales, a nosotros no nos queda registro, sino ustedes pueden mirar ahí su porcentaje de avance. Entonces tenemos varias dimensiones. La idea es que aquí cojamos y podamos calificarnos en nuestro autodiagnóstico si tenemos los contratos firmados todos, eh, los diferentes tipos de contratos están renovados, si tienen los preavisos, si en el caso de los a término fijo, si tenemos cada cambio que hicimos, cada vez que hicimos un incremento salarial, un cambio, una transición, lo que sea, si están los otros síes. Si no tenemos, no hemos hecho eso, pues no aplica. Y bueno, y aquí vamos diligenciando nuestra herramienta, entonces se evalúa diferentes aspectos como la parte de la contratación, la parte de la nómina, que se esté bien liquidando de forma adecuada, la seguridad social y los parafiscales que también se estén liquidando de forma adecuada y que tengamos los soportes. Lo más importante en un proceso de auditoría es los soportes. Nosotros podemos decir que sí lo hacemos, pero si no tenemos la evidencia o un documento soporte, pues lo que no está escrito no existe. También tenemos el tema de prestaciones sociales, de jornada laboral y trabajo flexible, de protecciones especiales y fueros, seguridad en el trabajo en términos generales, que hace parte de esta auditoría, reglamento interno. Recuerden que de acuerdo con la norma, la reforma laboral, había que hacer una actualización del reglamento interno con plazo, creo que hasta el 24 de junio, si no estoy mal. Hay que tenerlo actualizado de acuerdo con la reforma laboral para que vayan y le hagan una revisada a ver si hay algo que hace falta por actualizar. Y bueno, una vez realizan como todo este autodiagnóstico, acá en la pestaña de resultado les va a aparecer cuántos ítems respondieron y cuántos se les quedaron sin responder, cuántos respondieron que sí, de cuántos respondieron que no, cuántos no aplica y el porcentaje de riesgo que tiene la empresa. Entonces acá les va a aparecer el listado de los ítems que se marcaron como que no se cumple y acá esta pestaña pues les da una sugerencia de un plan de mejora para que subsanen esas opciones de mejora frente a la evaluación que se realizó. Esta es la herramienta, va a estar habilitada por 2 días. Entonces pueden acceder a través del código QR. Ahorita les compartimos nuevamente el código para que accedan y ya ustedes puedan hacer su autoevaluación. Si tienen alguna pregunta sobre cómo utilizarla, sobre los aspectos que están acá enunciados, nos pueden contactar y con mucho gusto les podemos brindar la asesoría para ello. Ahora sí, un gusto saludarlos, que nos acompañaran en este espacio y cualquier pregunta adicional que tengan, este es el momento. Las preguntas, si quieren, las pueden dejar en el chat. Mientras tanto, Lina, si nos puedes compartir el código QR con la herramienta para que lo puedan escanear y acceder a ella.
Sí, ya vuelvo al QR. Aquí está. La herramienta va a estar disponible por tiempo limitado, entonces les recomendamos hacer su diagnóstico lo más pronto posible. Y mientras tanto, les voy a compartir en el chat un formulario de calificación. Sí, para ingresar primero les solicita unos datos de contacto. Les voy a compartir en el chat el formulario como para que evalúen nuestra capacitación, evalúen a nuestras conferencistas y nos ayuden con una retroalimentación para nuestros próximos encuentros. Como mencionaba Lady, si tienen alguna otra duda nos pueden contactar directamente y se les dará la asesoría con mucho gusto. Ya está en el chat el formulario para que nos ayuden diligenciándolo. O Liliana también puede seguir a otro código QR, que es precisamente el código QR que también los lleva al formulario, lo que les quede más fácil. Pero yo creería que dejemos mejor el código QR de la herramienta. Y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Los invitamos a unirse a nuestro canal de WhatsApp. Por allí estaremos compartiendo las memorias del encuentro de hoy. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por allí compartimos todos los encuentros que tenemos y pues mucha información de valor para sus organizaciones. Muchísimas gracias. Vamos a dejar el código QR un momento ahí para que lo puedan escanear y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias, Ana. Gracias a todos por su participación. Que tengan un buen día. Gracias, buen día para todos.